que son los buenos inmunógenos y antígenos. La diferencia, porque más o menos hemos mencionado ya. Entonces, la diferencia entre inmunógeno y antígeno. Un proteico y otro, ¿no? Exacto, el antígeno siempre es proteína. Los inmunógenos pueden ser cualquier otra cosa, carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos, ¿no? Solo las proteínas pueden generar todas las clases de anticuerpos, ¿sí? Porque requieren siempre ayuda de los linfocitos T. Por eso se llaman inmunógenos dependientes de linfocitos T o antígenos, ¿sí? En cambio, los carbohidratos, los ácidos nucleicos, por favor, doctora. Los ácidos nucleicos, los lípidos generan respuesta inmune, pero solo pueden producir IgM, ¿sí? Porque no requieren de los linfocitos T para la progresión de la respuesta adaptativa, ¿sí? Por eso se llaman antígenos independientes de linfocitos T o inmunógenos. La inmunidad humoral que generan es corta, porque la inmunoglobulina M es la inmunoglobulina de vida media más corta de todas, ¿sí? En cambio, los antígenos sí pueden generar IgG, a veces IgE, y pueden producir inmunidad humoral de más larga duración. Esa es la diferencia entre un inmunógeno y un antígeno. ¿Está claro? Parece. ¿Sí? ¿Qué otras cosas son importantes? Ese concepto que ven ahí también es muy importante. Mientras más extraña es la sustancia al cuerpo, es más inmunogénico. Eso siempre es como un clásico de la inmunología, ¿no es cierto? O sea, es típico con las infecciones al menos, ¿no es cierto? Si son bacterias de su propia microbiota y todo, las tenemos relativamente controladas, salvo que pase una catástrofe, ¿no es cierto? Se destruya su intestino, que les dé sida, lo que quieran, entonces ahí sí unas bacterias se hacen poderosas. Pero si se ponen en contacto con un virus ultra raro, que normalmente no está en contacto con los seres humanos, se mueren o aumenta la tasa de mortalidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el COVID del 2020 era un virus nuevito, reventó la inmunidad de nuevita, full mortalidad. Mientras más expuestos estamos, baja la mortalidad, ¿no es cierto? Y la vacuna obviamente ayuda, por supuesto. Vacunan del COVID, menos chance de que les den enfermedad severa. Las virosis tropicales, las virosis de la selva, ¿no es cierto? El ébola, la fiebre amarilla, todas esas fiebres hemorrágicas que se llaman lo mismo, ¿no? Solo están en contacto con los seres humanos cuando nos metemos a la selva, destruimos la selva, nos comemos las especies silvestres, ahí empiezan los problemas. Esto es como un clásico esto de la inmunología, ¿no es cierto? ¿Qué es un haloantígeno? Los haloantígenos son los antígenos de una misma especie, ¿no? Por ejemplo, el complejo mayor histocompatibilidad. Complejo mayor histocompatibilidad tipo 1 y 2 es exclusivo de especie humana. No es igual para todos. Cada humano tiene unos polimorfismos diferentes del HLA, dependiendo de condiciones genéticas y ambientales, pero en común se llaman haloantígenos, ¿no es cierto? Autoantígenos son los del propio cuerpo. Pues ya saben ustedes que lo normal es que no reaccionemos contra nuestros propios tejidos, porque eso ocasiona autoinmunidad, ¿no es cierto? Entonces, en condiciones normales no reaccionan, pero sí tenemos antígenos exclusivos de ciertas partes del cuerpo, como vimos previamente, ¿no es cierto? Pues ya dijimos que el sistema nervioso central, con su barrera hematoencefálica, tiene prácticamente un sistema inmune exclusivo del sistema nervioso central. Los antígenos no se ponen en contacto con el resto del cuerpo, por la barrera, ¿no? Lo mismo pasa en el testículo, lo mismo pasa en el ojo. Cuando se rompen esas barreras, ocurren los problemas de enfermedades autoinmunes, ¿no? Porque el cuerpo, el sistema inmunológico general, reconoce un antígeno del cerebro, empieza a atacar al cerebro, ¿no?
¿Cómo se llama esa enfermedad? La esclerosis múltiple. ¿Y la barrera placentaria también sería como autoantígeno aislado o ¿Cuál? no? La barrera placentaria. Bueno, el feto ya no es un autoantígeno, ya Claro, es una pero- persona diferente. Entonces, ¿cómo se le Claro. considera? Es un antígeno externo, ya es como cualquier otro antígeno. Ok. Pues la barrera placentaria lo que hace es evitar el rechazo, pero no porque sea un autoantígeno, sino ya es Algo externo. algo externo, claro, que se identifica como externo al cuerpo, Ok. por supuesto. ¿Qué más, doctores? Obviamente, mientras más complejo es el antígeno, proteínas más complejas, ¿no? Más inmunogénicas, ¿sí? Más tamaño, también más inmunogénico, pero hay que recordar también que cuando hay más tamaño, a veces no se pueden absorber por el intestino, por las mucosas, entonces a veces no llegan a estar en contacto con el sistema inmune, ¿no? Usualmente, si son de menos de 5000 Daltons, fácil difusión para el sistema inmunológico. Mayor a 10.000 Daltons son súper complejas y también son bastante inmunogénicas, ¿no? Pues otra cosa importante, a mayor complejidad de la proteína o el inmunógeno también suele ser más inmunogénico, ¿no? ¿Qué más, doctores? Si hay en la proteína bastante composición de tirosina o fenilalanina, que son bases fuertes, hay más chance de que se peguen a los receptores del sistema inmune y sean más inmunogénicos, ¿no? Los radicales aromáticos por sí solos no son inmunogénicos, pero se pueden conjugar con proteínas o residuos de aminoácidos y ser inmunogénicos. No es todo lo que son los carbohidratos, los hidrocarburos, perdón, benceno, la gasolina y todo, por sí solos no son inmunogénicos, pues están mucho en contacto con hidrocarburos, se les daña el pulmón, porque hacen complejo con las proteínas y también pueden producir inmunogenicidas, ¿no? Las proteínas dextrógiras, las que están giradas a la derecha, más resistentes a la degradación por el ácido gástrico, más chance de que se absorban en el intestino y entren en contacto con el sistema inmune. Mientras más carga negativa tengan, más posibilidad de que se peguen a los receptores, igual que lo que pasa cuando son bases fuertes, más inmunogenicidad, ¿sí? Y también es súper importante la vía de ingreso, ¿no es cierto? No es lo mismo que les inyecten el antígeno en la vena que se coman el antígeno, ¿no es cierto? Si se comen, tiene que degradarse, pasar el intestino, absorberse, tal vez se demore más chance la reacción, a menos que sean súper alérgicos, y ahí se comen, igual les puede dar anafilaxia, pero más chance de que les dé reacción. Si son alérgicos a la penicilina y les ponen por la vena, hasta se mueren. Si pegan una penicilina, tal vez alcanzan a llegar al hospital, ¿no? Pues obviamente la vía parenteral, si les ponen intravenoso o intramuscular, tal vez es más inmunogénico que si es ingerido el antígeno, ¿no es cierto? ¿Qué otros conceptos importantes, doctores? Esto que es apteno y transportador, ¿no es cierto? ¿Qué es un apteno? Un apteno es una molécula que se une al sistema inmune. Se une el apteno. Se detecta por los anticuerpos, se detecta por los receptores, pero no puede inducir respuesta inmune por sí sola, no induce respuesta. Entonces requiere la unión a un transportador, que normalmente el transportador es una proteína, ¿sí? Entonces ahí está el ejemplo de la penicilina, doctores. La penicilina no es una proteína, ¿no? Penicilina es un anillo que se llama el anillo beta-lactámico, no sé si ven en fármaco o verán en fármaco, ¿no? Pero no es una proteína, ¿no? Es porque produce alergia. Para que sea alergia significa que les indujo inmunoglobulina E y por lo tanto debe haber sido un componente proteico, porque si no, no puede inducir inmunoglobulina E, porque la penicilina es un ejemplo de un apteno, ¿no? Por sí sola no puede inducir la respuesta inmune, pero cuando les inyectan penicilina, se une a los complejos de lisina de las proteínas y ahí adquiere su capacidad inmunogénica,
¿sí? Entonces ahí la proteína cumple la función del transportador que hace que se estimule el sistema inmunológico y que puedan producir IgE, y si son alérgicos, pues la siguiente vez que les inyectan penicilina les da la reacción, ¿no? Entonces el concepto de apteno y transportador. En cambio, ¿qué es un adyuvante, doctor? Es un adyuvante, no confundir con transportador. Un adyuvante, como ven ahí, es algo que potencia la respuesta inmunológica de un antígeno. ¿Y cómo lo hace? Estimulando o haciendo que sea más fuerte la inmunidad innata, ¿sí? Mientras más fuerte es la respuesta innata, más chance de que les deje respuesta adaptativa duradera. Es igual una cosa muy importante. Entonces, los adyuvantes aumentan la captación del antígeno por los macrófagos, aumentan la captación por las células dendríticas y hace que haya más producción de citoquinas proinflamatorias y todo. Y eso potencia la capacidad de que la respuesta adaptativa sea más duradera. Entonces, los adyuvantes usamos bastante en las vacunas para que duren más, ¿no? Entonces, un adyuvante muy típico de las vacunas es el alumbre, que viene del aluminio, ¿sí? Entonces, el alumbre lo que hace es aumentar la captación del antígeno de la vacuna por la célula dendrítica, hace que se quede más tiempo, se generan más citoquinas proinflamatorias y la presentación de antígenos es más efectiva. O sea, se usa bastantísimo para que la vacuna sea más efectiva. Ahora hay adyuvantes más chéveres, verán. Bueno, estos no, estos son viejitos. Ahora hay adyuvantes más chéveres que son como nanopartículas que se parecen a la membrana celular de nuestra célula, de la dendrítica, que se usan en las vacunas para aumentar la captación de la dendrítica y aumentar la respuesta inmunológica innata. Pues eso se usa full en las vacunas. Por eso es que si es verdad que algunas vacunas que dan más fuerte reacción dejan más inmunidad a largo plazo. Si les da más fiebre, más dolor del brazo, probablemente su respuesta adaptativa sea más duradera. Y esa fiebre, también es en parte por la acción de los adyuvantes, ¿sí? También es muy importante. Este adyuvante no confundir con transportador, ¿no? Como les digo, las proteínas formalmente son los antígenos de fetal, ¿no? Proteínas. Los antígenos que estimulan todas las clases de anticuerpos son los proteínas, ¿no? Entonces, dentro de la proteína, obviamente no todito interactúa o se une al anticuerpo, es imposible. Las proteínas son grandotas, muchas proteínas. Entonces, la parte que interactúa con el anticuerpo se llama epítope, ¿sí? Es la parte específica que reconoce el anticuerpo, ¿sí? Se llama epítope. Y entonces algunas proteínas tienen varios epítopes, ¿verdad? En múltiples sitios de unión, a veces a los mismos anticuerpos o a veces anticuerpos diferentes, ¿no? Los epítopes pueden ser tridimensionales, que se llaman epítopes conformacionales, y otros epítopes se llaman lineales cuando son, como su nombre lo indica, lineales, no están doblados ni nada de eso. Entonces hay epítopes lineales y hay epítopes conformacionales, y como les digo, una misma proteína puede tener varios sitios, varios epítopes. Y a veces, doctores, a veces los epítopes están escondidos dentro de la proteína. Después es súper importante la fagocitosis, ¿no? Fagocitan, se degrada la proteína y quedan libres los epítopes. Pues es súper importante eso, o sea, la presentación de antígeno no es de golpe. Las proteínas, las bacterias, todo lo que se fagocita tiene que ser procesado para que efectivamente se presenten luego los epítopes, ¿sí? Que no se unen todo en la proteína, ¿no? Eso es imposible, son muy grandes, son muy complejos, ¿no? Y bueno, los inmunógenos más importantes, los vamos a mencionar ahorita, son los ácidos nucleicos, ¿no?
Los ácidos nucleicos formalmente no son inmunogénicos la mayoría de veces, pero se vuelven inmunogénicos cuando se hipometilan, cuando se alteran, cuando hay alteraciones en el material genético, ahí se vuelven inmunogénicos. Por eso es súper importante cuando son transformaciones tumorales, que obviamente está completamente mutado, alterado el material genético, entonces ahí se vuelve reconocible por el sistema inmunológico. Y lo mismo cuando hay enfermedades autoinmunes. Nuevamente ahí tenemos el ejemplo del lupus. En el lupus, de hecho, los anticuerpos característicos del lupus se llaman anticuerpos antinucleares o anticuerpos anti-DNA. Son los dos exámenes que se piden para tamizaje diagnóstico de lupus. Los anticuerpos están dirigidos contra sus ácidos nucleicos, y cuando aumente el chance de que su cuerpo los detecte como extraños, mientras más modificados estén, y aquí en este país una causa muy importante de factor de riesgo es la exposición a la luz ultravioleta, porque eso puede cambiar su material genético y eso aumenta el chance de que si tienen predisposición genética les dé lupus, ¿no? También mucha exposición al sol sin protección puede generarles procesos autoinmunes, ¿no? Los lípidos también son súper importantes. Acuérdense que los lípidos se procesan por un sistema diferente al HLA que se llama el famoso CD1, ¿no? Y son particularmente importantes en bacterias que tienen alto componente lipídico en su pared, como el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? La otra cosa que puede pasar, doctores, es que hay lipopolisacáridos, o sea, unión de lípidos con carbohidratos, o lipoproteínas. Entonces, si es lipoproteína, el lípido, que es un inmunógeno, se transforma en un antígeno. Y ya, ahí puede ser reconocido tranquilamente por todo el sistema inmunitario y producir incluso respuesta dependiente de linfocitos T y toda la cosa, ¿sí? Puede ser el lípido solito, en cuyo caso se presenta con el sistema CD1, o combinado con polisacáridos o proteínas se vuelve más inmunogénico. Es un inmunógeno muy común, muy relevante en los niños, ¿sí? Y finalmente los carbohidratos, ¿verdad? Son los inmunógenos más complejos, más abundantes de todos. Casi todas las paredes celulares bacterianas tienen ahí sus buenos polisacáridos. Las cápsulas bacterianas, más polisacáridos, combinados con lípidos, como quieran, unas bacterias más que otras, entonces son inmunógenos súper importantes, ¿no? También en las paredes de los hongos hay bastante carbohidrato, ¿sí? Y son causa a veces también de algunos procesos alérgicos inducidos por alimentos, ¿no es cierto? ¿Sí? Algunos también tienen que ver con algunos carbohidratos, ¿sí? El carbohidrato más común que tienen todas las bacterias en su pared es este, el peptidoglicano, ¿no? Contra ese reaccionamos todos los días, ¿no? Pues el peptidoglicano son 2 carbohidratos complejos y una cadena chiquita de 5 aminoácidos, ¿sí? Parte constitucional importante de la pared celular bacteriana, ¿no? A veces es más compleja que otras, dependiendo de la bacteria se combina con otras cosas, Por eso es que son inmunógenos súper importantes, súper complejos. Si bien solo dejan inmunidad con IgM, como acabamos de decir, a veces la exposición es tan grande y tan prolongada que esa pura respuesta de IgM ya es suficiente para controlar la infección. Los carbohidratos muy importantes, en las infecciones principalmente, y como les digo, a veces en algunas alergias alimentarias también son relevantes. ¿Preguntas, doctores? Ya pues ahí quedemos, ya.